Presentamos 24 horas al día. Ahora. Hola, ¿cómo están? 1 de la tarde en punto. Les damos la bienvenida a la revisión de las noticias, ¿no es cierto? En 24 horas al día, pero con esta transmisión en especial porque vamos a ver en unos minutos más cuál va a ser el reporte del presidente electo José Antonio Kast respecto al nombramiento de cada uno de sus delegados, pero también de lo que estábamos esperando, la nómina de los subsecretarios para cada uno de los 24 ministros que nombró el presidente electo en el mes de enero. Y para eso y para conversar respecto de estos nombres estamos con Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Gracias, Marian, por la invitación. Así es, como siempre, amigo de la casa, Marco, estábamos comentando ya hace un rato en esta transmisión respecto de los nombres que ya tenemos confirmados, ¿no es cierto?, en estas 40 subsecretarías que tiene el próximo gobierno de José Antonio Kast, donde ya hemos visto algunos nombres, donde también se empieza a confirmar un poco lo que decían algunos partidos de que esto va a ser un poco un cariz un poco más técnico. Eso sí, hay algunas carteras que son más importantes, como las de Hacienda, la de Interior, la de, no sé, Cancillería, por ejemplo, que ya son nombres más conocidos o que han trabajado más en dupla. ¿Cómo has visto y si le podemos contar a la gente también cuáles son los nombres quizás más importantes o que suenan más dentro de estos nombres que ya se han dado a conocer en este nombramiento de subsecretarías? Sí, la mayoría de los nombres que conocimos ahora oficialmente no son muy distintos a los que se habían filtrado, claro, ¿no es cierto?, dado a conocer en los días previos, donde circulaban mucho los nombres, lo que ha sido una estrategia del gobierno de testear, ¿no es cierto?, hacer una especie de casting político de quienes van a ocupar cargos en la futura administración, ¿no? Y por lo tanto, en segundo lugar, hubo algunos movimientos, por supuesto, algunos nombres que ahora no aparecen, ¿no es cierto?, habían estado sonando. Y en segundo lugar, creo que el tema también del diseño del gobierno parece confirmarse, ¿no es cierto? Este diseño que está centrado, yo diría, en 3 elementos: el personalismo, ¿no es cierto?, la relación personal que el presidente tiene o los ministros tienen con sus colaboradores, la centralización, ¿no?, todo muy centrado en el presidente, y lo que tú decías también como elemento clave, la prescindencia de los partidos políticos, ¿no? O sea, ¿hay militantes de partidos políticos? Sí, ¿no? Pero ya lo decía el ministro de la Presidencia, García Ruminote, en el sentido que no iba a haber un equilibrio en estricto rigor, ¿no es cierto?, de la presencia de todos los partidos políticos que conforman las fuerzas que van a apoyar al presidente electo a partir del 11 de marzo, ¿no? Por lo tanto, creo que se confirma este estilo de un presidencialismo reforzado, en donde la figura presidencial es el que está tomando todas las decisiones con un equipo muy estrecho, ¿no? Eso explica que los partidos políticos, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron por colocar sus nombres, evidentemente no hayan tenido el éxito que buscaban. Vamos a ver en las reacciones ahora cómo lo analizan los partidos políticos, pero estamos evidentemente observando estos elementos. Los nombres que aparecen, digamos, como tú decías, Máximo Pavés, que va a ocupar cargo importante en el Interior, que asume además pocos días antes, ¿no es cierto?, como el primer funcionario que entra a la moneda siempre, es el subsecretario del Interior, que tiene que facilitar todo lo que son los nombramientos. Él tiene experiencia en los gobiernos de Sebastián Piñera, ¿no es cierto? También el subsecretario de Desarrollo Regional, Figueroa, me parece que es el apellido. Sebastián Figueroa. Figueroa, sí. También tiene experiencia política y evidentemente también es un cargo relevante. También lo que vimos también en algunas nominaciones, como el caso de Montt en redes asistenciales, ¿no? Claro. Que también forma parte de las urgencias de este Ministerio de Emergencia. Recordemos que allí es muy importante. También en el Ministerio de Seguridad, donde está el actual diputado Joanet, ¿no?, del Partido Amarillos por Chile, ¿cierto? Sí, justamente ese punto te quería tocar, porque en seguridad ya hay... A ver, este es un llamado gobierno de emergencia, ¿no es cierto? Y donde se ha centrado también desde la campaña de José Antonio Kast ha sido en el tema de la seguridad. Por eso también vemos el nombre de Trinidad Steiner como exfiscal, que fue uno de los nombres que llamó mucho la atención. Pero ahora también lo acompañan en las subsecretarías, tanto de prevención del delito como en seguridad, el nombre de Andrés Joanet, diputado por la Araucanía, que justamente ha tenido un rol, por ejemplo, presidiendo distintas comisiones que van en ese sentido. Ana Victoria Quintana,
Lozana, también exfiscal, que ha desarrollado bastantes casos conjuntos a Trinidad Steiner, y el día de ayer ella incluso señalaba que ella conoce muy bien el trabajo, cómo se ha ejecutado el trabajo conjunto con las fiscalías y también el trabajo parlamentario. Por lo tanto, se ve acá que hay un reforzamiento y que se pensó muy bien en las figuras para acompañar a Trinidad Steiner en lo que va a ser su trabajo en esa materia. Sin duda, porque aquí hay que equilibrar lo técnico con lo político, ¿no es Claro. cierto? No basta solo con las capacidades y las competencias técnicas. La ministra y la subsecretaria tienen esas competencias, ¿no es cierto?, porque vienen de lo que es el ecosistema judicial, Claro. vamos a decir, ¿no es cierto? Pero evidentemente se requiere capacidad también política. No basta con los dos ministros, el del Interior y el de la Secretaría General de la Presidencia, que fueron, en el caso de Claudio Alvarado, parlamentario, y García Ruminot, que lo es en este minuto aún. No basta con eso para subsidiar a todo el elenco. Tiene que haber también en algunos ministerios, digamos, personas que tengan capacidad política, y ese es el caso probablemente del actual diputado Joanet, que pueda, ¿no es cierto?, tener redes, que pueda construir los apoyos necesarios para la tramitación de los proyectos o de las iniciativas que requieran de apoyo parlamentario. Recordemos que una parte importante de estas va a requerir aprobación en el Congreso, y probablemente eso se buscó en algunas carteras, como por ejemplo la de seguridad, donde vemos este intento de equilibrar lo político con lo técnico, ¿no? En otras, por ejemplo, en educación, me parece que se insistió más en lo técnico, porque no Claro. vemos ahí actores con experiencia política, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un desafío importante. Lo que pase con la cartera de educación, sí lo vemos en salud, ya lo mencionábamos recién, ¿no es cierto?, con un subsecretario de redes que ha tenido experiencia en el manejo de lo que es la salud pública, y así, ¿no? Se intentó hacer ese equilibrio, no en todos lados resulta, pero es lo que probablemente se buscó. Sí, Marco, nosotros estamos en la imagen en vivo ahí, con nuestra pantalla dividida. Estamos en el Hotel Radisson Blu de la Comuna de Las Condes, donde en los próximos minutos estamos esperando este anuncio por parte del presidente electo José Antonio Kast. Ahí vemos la imagen, ¿no es cierto?, donde tradicionalmente ya se está coordinando que están mirando al suelo, ¿no es cierto?, que es ahí donde se instalan los nombres de quienes van a ser los próximos subsecretarios y subsecretarias de la administración de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. También está la nominación de los delegados presidenciales. Marco, sigamos conversando. Hay un punto importante también, que dentro de la política suele suceder. Por ejemplo, hablábamos recién del nombre de la SECPRES, ¿no es cierto?, y cómo también va a ser el trabajo y la coordinación del Ejecutivo con el Parlamento, que es un Parlamento que podríamos decir un poco similar, ¿no es cierto?, a lo que ya hemos estado viendo en los últimos años. Y en ese caso, el nombre de José García Ruminot es un nombre ya conocido, que se sabe manejar, pero se acompaña con una subsecretaria que es Constanza Castillo, que además que es una conocida de él, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo. O sea, es una dupla que ya está aprobada, es una dupla que han trabajado juntos durante mucho tiempo, y muchas veces los ministros también suelen solicitar, no sabemos si es este el caso, pero suelen solicitar también que el subsecretario acompañe mucho la labor, y en este caso es súper importante que la subsecretaría, en el caso de la SECPRES, tenga un trabajo súper cohesionado, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Y ambos son militantes de Renovación Nacional. Además, sí, eso es porque muy importante. es un dato Sí, importante, con trayectoria de la subsecretaria, porque tiene experiencia en el gobierno de Sebastián Piñera, Claro. precisamente en este Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ¿no? Claro, ahí se da una feliz coincidencia. La labor legislativa es importante en un país como Chile, en donde la política se ha parlamentarizado y donde buena parte de la política se hace en realidad en el Congreso, ¿no? Y es lo que obliga, ¿no es cierto?, a tener buena muñeca política, ¿no? Uno de los atributos de García Ruminot, probablemente el ministro de la Presidencia, es que va a contar con esa capacidad, pero evidentemente no es suficiente, como decíamos antes, para subsidiar a todo el gabinete. No podemos endosarle toda la responsabilidad. Por eso que es importante también el manejo político que tengan los otros ministros y ministras. La actual senadora Rincón, Claro. también es un aporte. Jaime Campos, el ministro de Agricultura, sin duda una gran experiencia política, va a poder también ayudar en esta difícil labor que es, de alguna manera, articular los apoyos en el Congreso. Tú lo decías, el Congreso que asume el 11 de marzo, la próxima legislatura, no es tan distinto a lo que tenemos hoy día. De hecho, en el Senado hay una suerte de virtual empate entre lo que es el oficialismo y oposición a partir del 11 de marzo. Y si bien es cierto, en la Cámara de Diputados hay una mayoría para quienes serán oficialistas, es una mayoría, como siempre ocurre con las mayorías, relativas, ¿no? Porque evidentemente es frágil
y va a depender un poco de cómo los partidos políticos resientan esta designación que estamos conociendo ahora, tanto de los subsecretarios como de los delegados presidenciales. Exacto, súper importante, lo vamos a ver en un ratito más, pero por mientras vamos a ver lo que está sucediendo en el punto donde se va a hacer este nombramiento de los subsecretarios, de los delegados presidenciales también en el Hotel Radisson Blu de la Comuna de Las Condes. Ahí está el periodista Joaquín San Martín, que nos tiene todos los detalles de lo que va a ser esta nominación. Desde muy temprano estás ahí, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Un saludo a Marco también. Estamos acá en el Hotel El Radisson, lo decía muy bien, donde va a ser la presentación de los delegados presidenciales, los subsecretarios, viendo también en la lista, que son varias páginas, 52 páginas en particular de los subsecretarios, y también donde la mayor interrogante, y donde ya se están viendo luces, tiene que ver con qué figuras militantes, qué figuras no son militantes, pero lo que podemos ver, el ejercicio periodístico que ahora tenemos que hacer también, ver nombres que no habían trascendido durante la última semana, si es que pertenecen o no a los diferentes colectivos que van a ser parte de esta próxima administración. Lo que sí podemos ver es que hay mucha figura independiente. Se mantiene la lógica de lo que fue el nombramiento de los ministerios, donde tenemos 17 jefes de carteras independientes, un total de 24, y acá se mantendría lo mismo. Ahí también vamos a estar atentos a las diferentes reacciones políticas, tanto de las colectividades, los representantes que van a estar, son parte de las colectividades y van a estar en el próximo gabinete. Máximo Pavese, por ejemplo, Andrés Joanet, y donde ya hemos visto varios nombres que por lo menos están descartados. Uno de ellos, el de Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas, que fue uno que sonó bastante en la subsecretaría de Desarrollo de Derechos Humanos. Él sonaba en esa cartera. Finalmente se elige el nombre de Pablo Mira, quien en las últimas semanas estaba trabajando bastante con María Jesús Wolf, quien será la próxima ministra de... Sí, tenemos un problema en la comunicación. Estamos justamente en ese hotel, en un subterráneo, entonces claramente a veces vamos a tener este problema en el contacto con Joaquín San Martín, pero también vemos las imágenes que han estado sucediendo ahí en el hotel más temprano con la llegada del presidente electo José Antonio Kast. Joaquín, retomamos el contacto, ahí sí. Así es, lo que estábamos diciendo tiene que ver con estas dos carteras, una de las más relevantes, que es Interior, donde vamos a tener a Máximo Pavese, Claudio Alvarado, militante de la UDI, Máximo Pavese también militante de la misma colectividad gremialista, y lo mismo se repite en Las Expreses, donde estará Constanza Castillo, militante de Renovación Nacional, al igual que el senador García Rumiot, que es parte histórico de la colectividad. De lo que hemos visto durante esta jornada, y lo decíamos, una cita que comenzó a eso de las 12 del mediodía, se citó a los subsecretarios y a los delegados a eso de las 11:30. Muchos de ellos aprovecharon de conversar en la cafetería que está dentro de este hotel. Cada uno fue pasando hasta el nivel -1 para comenzar esta cita con el presidente electo José Antonio Kast. Estaban los subsecretarios, también los delegados, algunos de ellos no forman parte, no llegaron a esta jornada, están de forma telemática también escuchando las palabras del presidente electo. Se permitió el ingreso de las cámaras para poder conocer un poco este despliegue dentro de este lugar. Recordemos que se realiza en este hotel, considerando que son varias las figuras que llegaron, también la expectación de los medios de comunicaciones, porque en un momento se habló de que se podía realizar en la oficina del presidente electo. Finalmente esto se descarta y se hace acá en el Hotel El Radisson Blu. Es ahí donde José Antonio Kast, nosotros lo que pudimos escuchar durante estas palabras que realizó él, es que faltaría un nombre, que sería el subsecretario de Fuerzas Armadas. Es ahí todavía donde no se ha podido elegir un nombre. Vamos a ver también si se va a conocer en los próximos días. Recordemos igual que durante la jornada de mañana el presidente electo José Antonio Kast va a iniciar sus vacaciones en Puerto Varas. Entonces vamos ahí también a ir conociendo durante los próximos días si se va a elegir este nombre. Lo cierto es que ahora estamos acá
En este lugar donde ustedes ven el podio, ya están los nombres de cada uno pegados ahí para que puedan ir pasando, donde el presidente electo va a realizar una declaración. Ojo, no va a responder preguntas de la prensa, ahí tenemos el trabajo que hacer nosotros también de estar apostados afuera de este hotel para conocer las reacciones, y es ahí donde va a entregar algunas palabras. A diferencia de lo que vimos en la presentación de los ministros, no se va a hacer una presentación uno a uno, van a ingresar, van a entregar las palabras. A la par ya tenemos también este documento donde salen los nombres de las próximas figuras que van a estar tanto en las subsecretarías como también en los delegados presidenciales, y donde la pregunta, Mari y también Marco, ustedes también han estado resolviendo durante esta jornada lo que tiene que ver con la falta de figuras políticas. Se repiten nombres técnicos, nombres académicos, pero la ausencia de figuras políticas, hay algunas figuras políticas, pero muchas de ellas también de segunda o tercera línea. Entonces es parte de la interrogante, y también conocer las reacciones del mundo parlamentario y también de las colectividades, de los partidos políticos, que en los últimos días han sido bastante críticos, han insistido. Recordemos que una vez que se conoció los ministerios, parte del plan que decían desde el equipo de José Antonio Kast es que esta ausencia de figuras políticas se iba a ver en las subsecretarías, algo que hasta el momento no estamos viendo. Ahora nuevamente se repite el tema de que quizás no van a estar las figuras políticas en las subsecretarías, pero sí en otros cargos. Recordemos que son cerca de 3.000 cargos de confianza que tiene que elegir el presidente electo. Entonces vamos ahí a ver las reacciones políticas a raíz de este nombramiento de los subsecretarios y también de los delegados presidenciales, a la espera de lo que va a ser este punto del presidente electo José Antonio Kast. Perfecto, Joaquín. Tú acomódate ahí para tener en vivo y en directo ese punto, ¿no es cierto?, de prensa del presidente electo con los nombramientos. Nosotros con Marco vamos a seguir discutiendo uno de los puntos que justamente establecía a Joaquín ahí: ¿cuánto va a pesar el nombramiento o no de partidos políticos, sobre todo del sector de Chile Vamos, una vez que ya José Antonio Kast comience a gobernar a partir del 11 de marzo? Porque, a ver, lo decías tú en la mañana, antes del 11 de marzo lo que José Antonio Kast prometió o comprometió en la campaña fue una campaña de cuenta regresiva, ¿no es cierto? Y también hay muchas expectativas de lo que vaya a ser su gobierno a partir del 11 de marzo. A partir del 11 de marzo eso se va a empezar a cobrar, ¿no es cierto? Y eso también hay que ver cómo se va a empezar a cobrar. A través, por ejemplo, si el presidente electo va a decidir, por ejemplo, en algún momento señaló que podía gobernar o hacer algunos trámites por decreto o ir por la vía parlamentaria, que también se puede complicar en el caso de que los partidos políticos no estén tan afiatados bajo el programa de gobierno o los proyectos que tenga ahí el presidente de la República en su momento. Sí, efectivamente, la expectativa que hay con este gobierno, ¿no es cierto?, son muy altas. Probablemente a la gente no le importe mucho cuántos militantes de partidos políticos hay ahora o no. Claro. No va a ser la discusión sobre eso, sino que la discusión o lo que la gente espera, ¿no es cierto?, es que efectivamente se hagan las cosas que se prometieron, que fueron bastante, que forman parte de esta idea que se ha instalado de un gobierno de emergencia, ¿no?, en donde hay prioridad en el tema de seguridad, orden público, migración, desarrollo económico, y por lo tanto ahí hay una gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no es cierto?, respecto de si ahora que el 11 de marzo empieza lo que llamamos la cuenta progresiva, ya no la regresiva, claro, sino que la progresiva, han pasado 20 días, han pasado 30 días, han pasado 3 meses, ¿no es cierto?, en una luna de miel que cada vez es más corta para los gobernantes, si es que efectivamente vamos a empezar a ver acciones concretas de un gobierno que efectivamente viene a llevar adelante, ¿no es cierto?, implementar este gobierno de emergencia. Hay dos caminos, ¿no? El camino largo es el camino parlamentario, que requiere acuerdo, requiere construcción de entendimiento, y ahí está lo que tú y Joaquín decían respecto de la militancia, claro, de los subsecretarios, ¿no? Y está también otro tema que en un principio lo planteó José Antonio Kast, pero después le bajó el tono, ¿no es cierto?, lo que se llama la potestad reglamentaria, es decir, las facultades que tienen los presidentes en Chile, porque las tienen, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, algunas decisiones llevarlas adelante a través de la vía administrativa. Hay que ponderar cuáles son esas decisiones, ¿no es cierto?, y si la urgencia, ¿no es cierto?, o la emergencia requiere, ¿no es cierto?, de que los presidentes, los anteriores, no lo han hecho muy significativamente, ¿no es cierto? Por eso que al principio, ¿no es cierto?, ¿te acuerdas cuando el presidente, el candidato en ese entonces habló de que no iba a ser necesario pasar todo por el Parlamento? Se generó una gran polémica, claro, y una gran discusión que se le bajó el perfil, pero probablemente ahora se vuelva a hablar de este concepto que son la potestad administrativa, ¿no?, que le permite a los presidentes en un sistema
presidencialista. Recordemos que Chile tiene un sistema presidencialista en donde los presidentes tienen iniciativa en materia legislativa y en todos los otros ámbitos, ¿no es cierto?, muy por sobre los otros poderes del Estado. Por lo tanto, es muy importante cómo eso se vaya efectivamente a dosificar y a manejar. Y por lo tanto, dado que vamos a tener un escenario de estrés institucional que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que va a haber un cuello de botella, muchas de las decisiones van a pasar por el presidente. Ya hemos visto que la conformación del gabinete, de los subsecretarios, ha estado muy centrada en el presidente, ¿no? Por eso que no están los partidos políticos representados, porque él ha optado por nombres en los cuales él tiene una confianza, ¿no? Todos los presidentes, sus colaboradores tienen confianza en las personas que designan, pero aquí esto está profundizado, ¿no es cierto? Es una relación de más cercanía, de más proximidad, y por lo tanto, ese estrés institucional que tiene que ver con los cuellos de botella, la centralidad de las decisiones, ¿no es cierto?, la dificultad de tener las mayorías en el Congreso para poder avanzar, van a ser justamente los desafíos que va a tener que enfrentar el gobierno con la cuenta progresiva encima, ¿no? Que se invierte aquí el reloj de arena, ¿no es cierto?, y comienza ahora a acumularse, ¿no es cierto?, el tiempo en su contra, ¿no? Y teniendo en cuenta que también la primera cuenta pública es el 1 de junio, o sea, a 3 meses de asumir ya va a tener que tener una cantidad de promesas cumplidas que dar a conocer la ciudadanía. Vamos a hacer una breve pausa, porque la conversación está muy entretenida, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos más con el análisis y también con el nombramiento del presidente electo José Antonio Kast, de sus delegados presidenciales y también de sus subsecretarios. Ya volvemos con 24 horas al día. Ahora. Completo despliegue para este nombramiento de los subsecretarios, subsecretarias y también los delegados del gabinete de lo que va a ser la conformación del equipo del presidente electo José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. Lo vemos en pantalla, estamos también con Marco Moreno y también vemos en pantalla a Joaquín San Martín, que está en el Hotel Radisson Blu de Las Condes. Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cuánto falta? Porque se había programado esta presentación para la 1 de la tarde, ya vamos a llegar a la 1:30. ¿Todavía hay noticias o no respecto de este nombramiento? Nos dicen que cada vez queda menos, incluso ya está instalado, por ejemplo, los diferentes nombres de las personas que van a ingresar con el presidente electo. Mira, estoy mirando para afuera porque nosotros estamos ya en el salón y por la entrada hay un pasillo. Frente a nosotros está este salón donde se está realizando la reunión encabezada por José Antonio Kast, por el electo, donde está acompañado también por sus principales asesores. Y lo decíamos muy bien, llegaron a eso de las 11:30. Esa fue la hora de citación a los delegados subsecretarios, muchos de ellos que aprovecharon también de poder tomarse un café. En el nivel 1 hay una cafetería de conversar y ahí nosotros también pudimos ver las diferentes imágenes, fuimos viendo quién podría asumir, quién se iba descartando y una vez terminado eso ya pasaron a este salón donde están con las palabras del presidente electo, un desafío que tendrán que comenzar a asumir desde el próximo 11 de marzo y se espera ya que en los próximos minutos vaya ingresando uno a uno por esa puerta los diferentes subsecretarios y delegados y va a ser el presidente electo el único que va a hablar, no va a hablar ninguna de las próximas figuras que van a estar ahí. En la segunda línea, dicen algunos, de la próxima administración, el presidente que podría dar una declaración no tan larga y donde va a hacer mención a lo que ya hemos conocido, a este gobierno de emergencias centrado principalmente en temas como la seguridad, acabar, dicen ellos de repente, o mejorar de alguna forma esta situación en que ocurre en nuestro país, esta crisis de emergencia, ha sido parte también de los diferentes planes que fuimos conociendo durante la campaña y también el tema del crecimiento económico. Muchos han dicho que esperan crecer al 4% una vez finalizado el mandato. Parte entonces de lo que vamos a ver en este discurso del presidente electo José Antonio Kast, quien se espera, y recordemos bien, durante la jornada de mañana ya viaje hasta lo que son sus vacaciones. Se había programado unas vacaciones desde el 7 al 17
un día después, considerando ya estas giras, estuvo en Hungría, estuvo en Bélgica, estuvo también en Italia, el viaje que hizo también la semana pasada en Centroamérica, donde lo más llamativo fue esta reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Va a ir a ese descanso luego de un mes de enero con bastante agenda, no solamente estos viajes, estuvo en Perú, estuvo en Argentina, estuvo en Ecuador y va a comenzar estas vacaciones en Puerto Varas. Es ahí donde va a estar acompañado con alguna parte de su familia, algunos de sus 9 hijos, y ya después se está afinando también, Mari, lo que será la agenda que vendrá. Hay programado un viaje a Estados Unidos. La interrogante que todos se hacen es si este viaje va a tener una cita con el presidente Donald Trump. Ya han habido algunos guiños, podríamos decir. El presidente Donald Trump lo mencionó en algunos de sus discursos y ahí también hubo comunicación entre ambos, también con el secretario de Estado, y vamos a ver si también va a haber una reunión con el presidente norteamericano. Y ya, mira, parece que hay un poco de movimiento ahí, podría comenzar prontamente esto. Nosotros tenemos otro equipo afuera con nuestra compañera Josefina Benavente, que va a estar atenta a la entrada, y donde, claro, lo decíamos muy bien, Mari, tú lo conversabas con Marco Moreno, va a ser parte de la principal inquietud, la falta, y si va a pesar la ausencia de figuras políticas en estos nombres de segunda línea que se van a conocer durante esta jornada. Perfecto, Joaquín. Vamos a estar muy atentos entonces a el nombramiento del presidente electo José Antonio Kast, de los subsecretarios, de los delegados. Vamos a retomar en un momento más el contacto desde allá, desde la comuna de Las Condes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa en lo que es esta noticia política, porque vamos a tocar otros temas del día. A exceso de velocidad iba un conductor que atropelló a 2 personas en la comuna de Huechuraba, provocando su muerte. Tras el accidente se logró la detención el conductor y se constató que iba en estado de ebriedad. Esperanza Villalobos tiene todos los detalles. Esperanza, muy buenas tardes. Hola Mariancia, así es, muy buenas tardes. Justamente un hecho lamentable ocurrió durante la madrugada del día de hoy, que terminó con la vida de 2 jóvenes que iban justamente desplazándose por medio de scooter en la comuna de Huechuraba y que lamentablemente pierden la vida producto de ser impactados y atropellados por un conductor ebrio. Miren, justamente aquí les dejo las imágenes, está la Vocar de Carabineros trabajando justamente en todo lo que son los peritajes y el levantamiento de evidencias. Bueno, un impacto que ambas víctimas son 2 las que resultaron con lesiones de extrema gravedad, donde fueron arrastrados varios metros de uno de los condominios justamente en el Camino del Roble, en la misma comuna, y que pese a la rápida llegada de equipos de emergencia en la madrugada no fue posible reanimarlos y lamentablemente fallecen en el lugar. Miren, hablamos con vecinos, ellos justamente estuvieron en la madrugada y estuvieron de testigos de todos estos hechos. Escuchemos a ver entonces qué fue lo que ellos nos dijeron. Últimamente se ha vuelto una autopista, prácticamente Camino del Roble. Así que falta gestión en ese sentido. Nosotros lo que pudimos hacer acá en este momento fue la contención con la familia, fue lo que nosotros pudimos aportar en este momento, porque fue muy duro, muy traumático para ellos y tanto para nosotros también como comunidad. Ya, sí, justamente, bueno, un hecho que habría sucedido cuando 4 amigos se desplazaban en scooter, y fue aquí donde, según nos cuentan de parte de Carabineros y también de Fiscalía, es que estos 4 amigos se intersectan con 2 sujetos y estos habrían tenido justamente un palabreo, ¿no? Una cierta discusión cuando ellos estaban a pie, y es aquí donde una de las víctimas, al parecer, habría empujado al conductor de este vehículo, y aquí fue justamente cuando ellos van hacia el vehículo, se montan en él, y aquí es cuando empiezan a perseguir a estos 4 jóvenes que lamentablemente impactan contra 2 de ellos y les terminan quitando la vida. Bueno, después de que sucede esto, el conductor y el copiloto habrían avanzado alrededor de 4 cuadras, y es aquí donde ellos
salen del automóvil, lo abandonan y justamente es que rápidamente llaman a personal de Carabineros y cuentan todo lo que pasó y manifestando entonces que están dispuestos a colaborar con la información. Fue aquí también entonces cuando se le tomó el alcotest al conductor y dio cuenta de que él estaba en un evidente estado de embriaguez y que tenía entonces 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Cómo fue entonces que esta situación y que nos aclaró Carabineros y Fiscalía respecto a este suceso? Escuchemos. Un accidente en el tránsito en el cual se ve involucrada una persona conductor que lo hacía en estado de ebriedad, el cual posterior al accidente en el tránsito no presta ayuda a las víctimas y huye del sitio del suceso. A raíz de esto se le realizan diversas diligencias, se logra la detención del autor del atropello, se realiza el examen Intoxilaser arrojando 1,90 gramos de alcohol en la sangre. En primer momento el imputado habría dado esta versión, luego cuando ya se encuentra aquí en la unidad y se trabaja con personal de Carabineros del OS9, da otra versión de los hechos y luego con el trabajo conjunto que se ha realizado con personal de CIP de la 54 Comisaría de Huechuraba y personal del OS9 se lograron levantar cámaras del sitio del suceso, de los momentos posteriores al hecho, de los momentos del hecho y de los momentos anteriores cuando ocurren y se logra descartar esto porque se establece la dinámica como ocurrieron los hechos previamente al atropello. Sí, ahí veíamos entonces estas noticias con Esperanza Villalobos. Muchas gracias por ese completo reporte policial. Nos vemos, que esté muy bien. Buenas tardes. Y con esa información vamos a hacer otro corte comercial. Quédese con nosotros. Ya hay más noticias acá en 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día. Ahora. Volvemos a 24 horas al día. Estamos expectantes de lo que suceda ahí en el Hotel Blue de Las Condes. ¿No es cierto? Vemos la imagen del presidente electo José Antonio Kast, porque en los próximos minutos se dará la nominación, el nombramiento de los subsecretarios, también de los delegados presidenciales de su administración. Estamos con Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, sigamos analizando parte de los nombramientos que ya conocemos, ¿no es cierto?, y que los va a dar oficialmente el presidente electo en algunos minutos más. Hablemos ahora de los delegados, ¿no es cierto? Porque respecto de los delegados, si bien hay varios nombres técnicos, que lo que hemos dicho, se ha caracterizado en los nombramientos de José Antonio Kast, hay algunos puntos que él calificó como claves, como más críticos, que tiene que ver, por ejemplo, los que son en la zona norte y también la Araucanía. En la zona norte, por ejemplo, está en Arica Cristian Salles, en Tarapacá Adriana Tapia, en Atacama Sofía Cid, ¿no es cierto?, diputada de la República, Luitich en la Araucanía, que son nombres también conocedores de la zona y que también buscan un perfil más político justamente en las áreas que son más críticas por migración y también por los conflictos en la zona macrozona sur de nuestro país. Sí, efectivamente está ese componente de personas que conocen el territorio, ¿no es cierto? El caso de Lubitich ha tenido un rol muy importante en el tema del ecosistema judicial, claro, en la Araucanía, parlamentarios como Sofía Cid en Atacama o el actual diputado Pino en la región de Coquimbo del Partido Demócrata, o Millones en Valparaíso, hablan justamente de una nómina en donde lo que vemos es delegadas con conocimiento territorial, pero yo creo que confirma de todas maneras esto que te planteaba del presidencialismo reforzado, que se proyecta ahora en el territorio. Los delegados y delegadas, ¿no es cierto?, son más bien ejecutores, claro, ¿no?, que dependen mucho de la decisión del nivel central. Aquí no se está descentralizando el poder, no se está entregando a caudillos locales, vamos a decir, el que tomen decisiones y se relacionen directamente con los actores regionales. Ese dato es bien interesante porque tanto en la nómina de los subsecretarios como en la de los delegados creo yo que se confirma esto que comentábamos antes de la centralización fuerte, ¿no es cierto?, en el presidente o en su entorno más estrecho, ¿no? No hay delegación, sino que más bien concentración. Y por lo tanto, si bien es cierto, eso puede permitir una mayor coherencia y acción del gobierno, también tiene costos, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los eventuales costos que pueda enfrentar José Antonio Kast justamente en el tratar de
mantener tanto control frente a los nombramientos y no delegar un poco, que es lo que normalmente solemos ver, ¿no es cierto?, en nombramientos de este tipo. Claro, lo que tú ganas con esto es, de alguna manera, eficiencia para enfrentar la emergencia. Claro. Recordemos que estamos hablando de gobierno, pero es frágil esta estructura cuando tú tienes que enfrentar lo que yo antes te decía, que es el estrés, ¿no es cierto?, institucional que ahora se traslada a las regiones. O sea, la alta demanda que hay en las regiones, ¿no es cierto? Pensemos en Arica, Parinacota, en Tarapacá, en Antofagasta, con el tema de la migración y la inseguridad. Claro. Lo mismo en la macrozona sur de la Araucanía y la región del Biobío. Evidentemente, ¿no es cierto?, hace que los delegados y delegadas nombrados en estas regiones dependan demasiado, ¿no es cierto?, de las decisiones que se tomen a nivel central, ¿no? Y por lo tanto, ahí se puede producir una relación mucho más frágil que funciona bien en contextos de emergencia, ¿de acuerdo? Pero no, la emergencia no puede ser los 4 años de gobierno, claro, ¿no? Y por lo tanto, allí es donde vamos a ver cómo estas figuras logran sortear, ¿no es cierto?, esta fuerte centralización que hay de la autoridad, ¿no? Es el modelo del presidencialismo reforzado ahora a nivel territorial, lo que vemos a jugar por la nómina que se va a dar a conocer ahora en pocos minutos más. Ahora, respecto de la nómina, tanto de lo que decíamos por los delegados, pero también de los subsecretarios y del poco rol de los partidos políticos, acá quien va a tener un trabajo bastante grande va a ser José García Ruminot, ¿no es cierto?, la SECPRES, y lo digo porque normalmente los parlamentarios o los partidos políticos, cuando tienen alguna demanda, cuando tienen alguna petición al gobierno o al propio presidente, encausan esas peticiones a través de sus ministros, ¿no es cierto? En este caso va a ser mucho más complejo, y quien va a tener que canalizar todo esto probablemente va a ser el Ministerio de la SECPRES, a través de su subsecretaria también, que tiene bastante experiencia, pero probablemente ahí se va a llevar un esfuerzo bastante grande en tratar de canalizar muchas de las peticiones, sobre todo cuando quizás el gobierno enfrente algún proyecto que requiera una gran unidad de los parlamentarios o donde hay diferencias políticas. Ahí va a ser quizás complejo eso. Sí, estaba revisando justamente la nómina que entregó la OPE, por lo demás, ¿no es cierto? Y claro, lo que vemos es un predominio del criterio técnico funcional, podríamos decir, por sobre el político partidario, que se expresa en lo que tú dices, ¿no es cierto?, en donde lo que tenemos es subsecretarios o subsecretaria con trayectoria técnica, académica o gerencial, ¿no es cierto?, claro, pero con escasa o nula gravitación partidaria, ¿no? Y eso va a obligar entonces a los ministros más políticos que subsidien ese trabajo, y García Ruminot y Claudio Alvarado van a tener que, junto a Jaime Campos, ¿no es cierto?, Jimena Rincón, van a tener que hacerse cargo un poco de esa dificultad que estamos viendo en el elenco de subsecretarios. Yo creo que también los subsecretarios están funcionando más bien, vuelvo a revisar la lista, como engranajes de ejecución, están más centrados en la ejecución y menos en la coproducción política. Es decir, van a ser los ministros quienes van a tener un mayor peso en las decisiones, ¿no? Y los subsecretarios van a quedar muy relegados a hacer engranajes que permitan, ¿no es cierto?, hacer funcionar los ministerios. Esa es su función. O sea, claro, los subsecretarios son los jefes administrativos de los servicios de los ministerios, de las secretarías de Estado, y por lo tanto juegan un rol muy importante. Pero van a tener poco espacio para generar coproducción política, no van a participar probablemente mucho, y ahí vuelven a aparecer, ¿no es cierto?, los ministros con un alto peso en el manejo político, con la fuerte centralización, ¿no es cierto?, en la figura presidencial, ¿no es cierto? El presidente va a estar muy, digamos, metido en todos los temas, ¿no es cierto? Sebastián Piñera cometió ese error, recordemos lo que le costó también, ¿no es cierto?, porque la delegación, técnicamente se llama la delegación, en el diseño importa no solo los nombres, sino que si los partidos están presentes o no, y cuánta delegación hay. ¿No es cierto? En los gobiernos de Bachelet, en los gobiernos de Piñera, en los gobiernos de Boric hubo delegación, ¿no es cierto?, con resultados dispares. En el último gobierno de Sebastián Piñera, tú lo reporteaste ahí directamente en La Moneda, estás preparando un libro sobre eso. Justamente la delegación dificultó la coordinación, ¿no? Porque se entregó a los ministros y ministras muchas veces la autoridad sin que eso se coordinara y pudiera de alguna manera llevarse adelante adecuadamente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la delegación es mucho menor, se concentra en la autoridad
estabilidad presidencial, y por eso que hablo yo de un presidencialismo reforzado para referirme, ¿no es cierto?, a esta lógica que probablemente tenga el gabinete, y lo confirma la nominación de subsecretarios y subsecretarias que vamos a conocer ahora. Sí, veíamos lo de subsidiar, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Isquiasiche, ¿no es cierto? Ahí claramente hubo muchos ministerios que tuvieron que subsidiar justamente esa tarea, entre otros. Vamos a seguir abordando este tema, la nominación también, entonces, de los subsecretarios, subsecretarias, delegados. Seguimos esperando ahí desde la Comuna de Las Condes ese anuncio del presidente electo. Vamos a una breve pausa, ya volvemos acá en 24 horas al día. Ahora. Volvemos a nuestro país y volvemos al Hotel Radisson Blu en la Comuna de Las Condes, donde el presidente electo José Antonio Kast ya está listo para realizar finalmente el nombramiento de los delegados, también de los subsecretarios de su administración a partir del 11 de marzo. Joaquín San Martín está en el lugar, tomamos contacto con Joaquín, que está allá presto para comenzar esta ceremonia. Vamos más adelante con Joaquín. Estamos con Marco Moreno acá también en el estudio analizando lo que ha sido este retraso bastante, Marco, de 1 hora aproximadamente. Estaba programado para la 1 de la tarde, además que un nombramiento que se pospuso durante 2 ocasiones, ¿no es cierto?, a raíz de esta agenda internacional que ha llevado a cabo el presidente electo, una agenda bastante inusual para un mandatario electo. ¿Cómo lo ves tú también analizando eso en el sentido de adelantarse un poco antes de la llegada, antes de asumir la presidencia el 11 de marzo? Sí, sobre lo primero, Marian, la política siempre opera por contraste, ¿no? Y uno compara situaciones, ¿no? Claro. Y evidentemente uno hubiese esperado que este tipo de demoras, ¿no?, que tienen que ver con improvisaciones, con desprolijidades, muchas explicaciones, no se dieran tanto en este gobierno, que se suponía que iba a ser mucho más estricto. Pasó también con la designación de los ministros y ministras, ¿no? También hubo una demora, estaba programado para las 9 de la noche, terminó siendo pasado a las 9:30 en el horario prime. Ahora lo mismo estaba programado para la 1 y ya son las 2 de la tarde. Lo que demuestra que algo está ocurriendo, ¿no? Algo puede ser que esté pasando, que no se están ajustando bien a los tiempos. Respecto de lo segundo, efectivamente, lo que observamos con estas 4 giras presidenciales, ¿no?, es que el presidente usó los viajes fuera de Chile para de alguna manera copar la agenda, ¿no? La conversación era sobre los lugares que iba, con quienes se reunía. Partió muy temprano, el 16 de diciembre, ¿te acuerdas? 2 días después que ganó la elección, a la visita a Argentina con el presidente Milei. Luego, ¿no es cierto?, a Ecuador y Perú para el tema de la migración, para el corredor humanitario que se pretendía abrir. Y luego, ¿no es cierto?, hace pocos días la gira a Centroamérica con la escala en República Dominicana, en Panamá y luego en El Salvador, que reforzó su relato de seguridad, porque en realidad lo que fue a ver a República Dominicana no fue tanto visitar el país, sino que a ver, ¿no es cierto?, el cerco, la frontera entre Haití y República Dominicana, cómo manejan ese espacio, y lo mismo también evidentemente en El Salvador, ¿no? Probablemente el matiz estuvo en Panamá cuando se reunió con el presidente Lula en una larga, digamos, bilateral, distendida, ¿no es cierto?, donde se vio que el presidente no solamente se reunía con presidentes de su sector político, sino que con Lula, ¿no?, que es como la antípoda, ¿no es cierto?, de lo que representa el ideario político de José Antonio Kast. Y ahora la cuarta y última, son 9 viajes en general que ha desarrollado el presidente, pero nuestra cuarta última gira en Europa, donde buscó, yo creo, dar una señal también. Aquí nada es improvisado, todo de alguna manera, ¿no es cierto?, está calculado, salvo los horarios de los anuncios, ¿no es cierto? La gira a Europa, donde se reúne con Víctor Orbán y con Giorgia Meloni, ¿no es cierto?, y antes hace la escala en Madrid para ir en el avión con Santiago Abascal de Vox a una reunión en el Parlamento Europeo con los sectores más duros, la bancada más dura de los partidos europeos, más bien pro derecha. Dan una señal que él es el representante en Chile justamente de ese mundo. De alguna manera deja de lado las pretensiones de Johannes Kaiser, ¿no es cierto?, de intentar copar ese sector político, ¿no es cierto?, en esta gira a Europa, donde se reúne con representantes que la élite política, por lo menos, asocia con representantes del mundo de la derecha más conservadora. Dice aquí, quien tiene las relaciones con este mundo soy yo, soy el presidente electo, ¿no es cierto?, y por lo tanto la conversación se refuerza también, el relato se refuerza en esa dirección. Los viajes fueron exitosos porque permitió tener el control
control de la agenda, salvo el anuncio del presidente Boric del apoyo a Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, por parte de Brasil y México. En realidad, todo el resto de la conversación política giró en torno a las visitas fuera de Chile que hizo el presidente electo, ¿no? Y ahí probablemente también evita las críticas una vez que esté ya asumiendo el cargo de por qué, por ejemplo, en Europa se dedica a hacer un viaje quizás más de su sector, más político, sembrando redes justamente más en ese sentido de ser el representante político de ese sector en nuestro país, y lo hace antes, ¿no es cierto?, evitando quizás las críticas posteriores, que justamente cuando se está gobernando es mucho más complejo. Le tocó al propio presidente Gabriel Boric en algún momento. Exacto, y de alguna manera esta gira reafirma su liderazgo internacional, pero también abre la duda, Marian, yo creo, respecto de la política a nivel local, ¿no es cierto? Esta demora en la asignación de los subsecretarios se retrasó una semana, recordemos, ¿no? Esta designación ahora ya lleva cerca de 1 hora 10 minutos también de retraso. También puede instalar la duda respecto de efectivamente la capacidad para implementar lo que se dice o lo que se dijo en campaña, ponerlo en práctica. Probablemente esas son las cosas que la gente está pensando, ¿no? En la medida que está viendo esta transmisión, dice, bueno, ¿por qué demora tanto esto? ¿Por qué falta un subsecretario por designar, claro, ¿no es cierto? ¿Por qué no se designó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Empiezan las especulaciones y, como te digo, siempre aquí lo que opera es el contraste. Tú conociste muy bien cómo funciona el gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto? Te tocó reportear directamente en La Moneda, y ese contraste, el que uno esperaba que fuera más claro, ¿no es cierto?, o más nítido, en no hacer los mismos errores que se ha cometido en el gobierno actual, ¿no es cierto? Y eso es lo que no estamos viendo por ahora, ¿no es cierto?, que se dé con mucha eficiencia y claridad. Sí, justamente, efectivamente es una demora, porque además también esto generó esta demora, no solamente la que vemos hoy día, sino que el aplazamiento del nombramiento, una molestia clara por parte de los partidos políticos, que además han decidido restarse un poco. O sea, hoy día muchos ya no están hoy día pendientes, están de vacaciones, están en otras partes del país. O sea, hay que ver también cómo va evolucionando esa relación entre el presidente electo, sus más cercanos, y también quiénes son los principales representantes de los partidos, sobre todo de Chile Vamos, y lo hablábamos recién respecto de lo que suceda más adelante, donde va a necesitar un apoyo amplio en el Congreso, donde ya tenemos, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario, que en algún momento dijo, ¿saben qué? Las reuniones que tuvimos no fueron lo que nosotros esperábamos, así que nosotros damos un paso al costado. Hay que ver también si es que Chile Vamos en algún momento se harta, por así decirlo, o dice, o pone los puntos sobre las IES y dice, vamos a participar de esta forma, o tenemos nuestras aprensiones también. Hay que ver cómo cuánto cede eso, ¿no es cierto? El muñequeo político, como se llama. Exacto, o sea, probablemente ahora deben haber muchas reacciones de molestia de los partidos políticos. Recordemos que aquí este elemento, creo yo, que es central poder señalarlo, de lo que estamos viendo, del elenco que conocimos a través del comunicado, todavía no se da a conocer, es justamente lo que estamos viendo, es cómo se está ejerciendo el poder, ¿no? Y las preguntas que tenemos que hacerlo no son tanto respecto a los nombres que aparecieron en el listado y que vamos a ver ahora que son presentados, sino que tenemos que preguntarnos cuán centralizado es este elenco de subsecretarios, subsecretarias, delegados, delegadas presidenciales. En segundo lugar, ¿cuál es el nivel de delegación que hay aquí? No si van a tener mucha autonomía, si va a tener esa autonomía, va a estar muy centralizada. Y en tercer lugar, preguntarnos sobre la integración o la prescindencia de los partidos políticos. Parece ser que lo que estamos viendo es una prescindencia de los partidos políticos que viene digamos, a poner mucho acento en lo que yo te decía de este presidencialismo reforzado, ¿no? Claro. Si hay algo que yo observo en las nóminas tanto de ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, es este concepto, el del presidencialismo reforzado, ¿no?, que aparece con mucha claridad en cómo estamos observando en el elenco que conocemos, ¿no es cierto?, y que deberá darse a conocer ahora en los próximos minutos. Sí, Marco, 1 hora 15 minutos de retraso de este anuncio. Vamos a seguir esperando las palabras del presidente electo, así que por mientras vamos a seguir con más informaciones de nuestro país. Mientras, entonces, estamos atentos a lo que suceda en el Hotel Radisson Blu, en la comuna de Las Condes. El periodista Joaquín San Martín también está en el lugar y nos va a avisar en cualquier momento cuando comience esta ceremonia.
Bueno, nos vamos a otro tema. La familia de un joven fallecido en el fatal accidente de tránsito en Pitrufquén busca impulsar una ley que proteja a los auxiliares en Chile. Ricardo Campos tiene toda la información de esta noticia. Ricardo, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Marian? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar las imágenes de lo que aconteció el día miércoles durante la madrugada acá en la región de la Araucanía, a la altura de la comuna de Pitrufquén, en plena Ruta 5 Sur. El momento donde se genera este accidente de tránsito fatal, lamentablemente. 42 pasajeros iban al interior de este bus de la empresa Turbus que se trasladaba desde Puerto Montt hacia Viña del Mar, en plena época estival, evidentemente, cuando termina impactando, por razones que todavía son investigadas, evidentemente, por el Ministerio Público en conjunto con la CIA de Carabineros. El conductor aparentemente no vio a este camión que estaba a un costado de la ruta, esto en la principal carretera del país, en la Berma, y aparentemente, según lo que se expuso también en la última audiencia de formalización en contra del chofer, estaba con las balizas prendidas, estaba con toda la señal, evidentemente, de que estaba en ese punto, pero no lo habría visto, terminando todo en este fatal accidente de tránsito que terminó con más de 30 personas heridas y con 2 personas fallecidas. Hablamos de Pía Molina Cancino, de solo 20 años, oriunda de Puerto Montt, que viajaba a Viña del Mar, y Gastón Adriano Cantero Valenzuela, de 19 años solamente, muy joven, y quien era además el auxiliar de viaje de este bus de la empresa Turbus, reiteramos, y quien termina perdiendo la vida de forma lamentable, evidentemente, en este accidente de tránsito. Su familia ha hablado en exclusiva con 24 horas, hemos podido conversar con ellos, todavía de luto, muy impactados por lo que ha acontecido, y nos han indicado que piensan llegar a las últimas consecuencias con este caso para encontrar la justicia en torno a la muerte de su ser querido. Y no solo eso, esperan también trabajar para impulsar una ley que proteja a los trabajadores, a los auxiliares de viaje en el rubro del transporte de pasajeros. Veamos las impresiones que hemos captado en las últimas horas con la vocera de la familia, que es la tía de este joven de 19 años, en medio del dolor, evidentemente, y en medio también de la formalización de cargos en contra del conductor, del chofer de la máquina de pasajeros que protagonizó, evidentemente, este accidente de tránsito durante la madrugada del día miércoles. Veamos todo eso. No queremos que esto quede impune, queremos llegar a promulgar la ley Gastón, porque ya basta. En 2 décadas, Turbus ha tenido más de 100 personas fallecidas y esto queda impune. O sea, ya basta, esto no puede ser. No saben el dolor que hacen como familia. Palabras evidentemente llenas de dolor todavía por parte de la familia. Ayudamos a sentir a no solo ellos, sino que también a la familia de la víctima de Puerto Montt. Esto también ha tenido otras consecuencias. Ayer nada más fue formalizado el chofer, el conductor de esta máquina de pasajeros de la empresa Turbus, quedó en prisión preventiva. Y fue formalizado por cuasi delito de homicidio, porque aquí hubo 2 personas que perdieron la vida, y además se investiga en paralelo no solo el Ministerio Público, sino que también las policías en conjunto, para poder esclarecer y saber cómo finalmente es que se sucede esta situación, ¿no? Termina impactando a alta energía el chofer de la máquina con este camión que trasladaba peces y que estaba estacionado, y por qué razón estaba a esa hora también el camión ahí. En definitiva, la audiencia se llevó a cabo durante la tarde de este día viernes recién pasado. Veamos lo que han dicho autoridades en torno a este tema. Bien, hacerle un llamado a las empresas de transporte. Muchas veces vemos cómo los buses corren por la carretera sin respetar las velocidades legales permitidas para circular. Es importante que el Poder Legislativo tenga la capacidad de incentivar y que los gobiernos tengan la capacidad también de incentivar un mayor control y sanción cuando no se cumplan estas condiciones para permitir el resguardo de la vida de cada una de las personas que va ahí dentro de esta familia. Se formalizó la investigación por 2 cuasidelitos de homicidio y además un cuasidelito de lesiones graves. Se decretó la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad, y además se estableció como plazo de investigación el periodo de 2 meses. Gracias por ese Claro completo. que sí, en estos 2 meses el Ministerio Público... Sí, cuéntanos, Ricardo.
Sí, te decía que bueno, intentamos comunicarnos con la empresa Turbus y finalmente ellos desistieron de entregar algún tipo de enunciado público respecto de este accidente, así que vamos a estar atentos a lo que suceda con eso, 2 plazos de investigación para esclarecer finalmente lo que ocurrió con estas 2 víctimas fatales y vamos a estar atentos a eso. Nos quedamos muy atentos. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. Ahora, ahora sí, volvemos a esa imagen, el Hotel Radisson Blu en la comuna de Las Condes, donde ya en minutos el presidente electo José Antonio Kast va a presentar a sus futuros subsecretarios y subsecretarias también a quienes van a ocupar los cargos en las delegaciones presidenciales de nuestro país. Y a nuestro compañero Joaquín San Martín, que está en el hotel, nos informa que está todo listo, está preparado para que el presidente electo salga en los próximos minutos a dar esa declaración. Recordemos que estaba todo programado para la 1 de la tarde, así que vamos a seguir con esa programación. Sí, vamos entonces en cualquier momento a tener ese contacto con el periodista Joaquín San Martín que está en el lugar. Nosotros vamos a seguir esperando con Marco, justamente analizando lo que es este nombramiento. Marco, nosotros los nombres ya los tenemos hace 2 horas aproximadamente, ¿no es cierto? Que pudimos dar a conocer los nombres de quienes van a ser los subsecretarios y subsecretarias, también los delegados. Falta todavía el nombramiento del subsecretario de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que es un nombre que todavía se mantiene en la incertidumbre y vamos a ver si también esta demora puede obedecer en algo a esa falta en ese nombramiento que no venía, ¿no es cierto?, en la actualización de la carpeta, cuando también seguimos viendo la imagen en vivo de lo que está sucediendo, la llegada de los subsecretarios, porque también nuestro compañero Joaquín San Martín nos señalaba que fueron presencialmente 30 subsecretarios de los 40, ¿no es cierto?, que tienen que ser nombrados por el presidente electo y 15 delegados. El resto de quienes van a ser nombrados durante esta jornada va a seguir la transmisión de forma paralela a través de una plataforma online y va a ser presentado de esa manera por parte del presidente electo en los próximos minutos, José Antonio Kast. Así que vamos a seguir esperando cuando también tenemos algunos nombramientos y cuando ya hemos dicho latamente durante esta jornada, Marco, que acá lo que hemos visto y lo que va a marcar de alguna u otra forma tanto el nombramiento, de los ministros, de los subsecretarios y también de los delegados va a ser esta parte sumamente técnica y también la concentración de lo que es la figura del presidente en cuanto a las decisiones que ha tomado respecto de todas las figuras políticas que van a ser parte de su administración. Sí, yo creo que más que nombres propios, acá lo relevante, como conversábamos, Mariana, es el estilo de conducción que se está configurando, sí, ¿no? De alguna manera lo que vemos es personalismo, centralización y prescindencia de los partidos. Eso es lo que queda claro al conocer las nóminas de subsecretarios y delegados. Todos los presidentes gobiernan con confianza, ¿no? La diferencia está en cómo se equilibra esa confianza con la delegación y con la integración de los partidos políticos. Claro. No quiero decir que la confianza sea solo esté presente, muy presente en este gobierno. En todos los gobiernos es así, pero tú equilibras con participación de los partidos políticos, con delegación de autoridad, y eso es un elemento que está destacado. Aquí lo que vemos es que en la nómina de subsecretarios, que como tú dices la conocemos hace bastante rato, cuando fue entregada, ¿no es cierto?, por parte de la OPE, se replica también, ¿no es cierto?, en el caso de los subsecretarios y los delegados, que son más bien ejecutores, creo yo, del centro, no articuladores políticos, ¿no? Ese es un elemento que aparece claramente cuando uno observa la nómina, ¿no? Y este diseño puede ser eficaz, como decíamos, en escenario de emergencia, pero se tensiona cuando hay conflicto político o territorial, ¿no? Ahí es donde se requieren de otras capacidades. Por eso yo te hablaba del estrés institucional que tiene Chile, ¿no?, que tiene nuestras instituciones y que obliga también a otras competencias. El problema no aparece en la normalidad, sino cuando el sistema está en estrés institucional o territorial, y eso es lo que podemos comenzar a observar a partir del 11 de marzo, ¿no? Sí, ahí vemos en la imagen, ¿no es cierto?, algunos de los subsecretarios, una imagen que es compleja porque les recordábamos al principio de esta transmisión que ellos están en un hotel, en un subterráneo, así que puede que durante la transmisión se den algunos cortes por el lugar, ¿no es cierto?, donde están ahí instalados y donde se va a hacer esta presentación oficial por parte del presidente electo. Marco, dentro de lo que estabas hablando, que también me parece muy interesante, tiene que ver con
cómo sustentar algunas crisis que puedan haber y que todos los gobiernos tienen, ¿no es cierto?, respecto de personas que quizás no tienen este bagaje político. Y también en eso yo te quería preguntar por el caso, por ejemplo, de la Secretaría General de Gobierno. La vocería es muy importante, ¿no es cierto?, porque es quien quema los fusibles de las crisis políticas, ¿no es cierto? Y tenemos a Mara Cedini ahí como ministra y también a José Francisco Lagos, que ha sido nombrado como subsecretario de esa cartera, que va a ser también nominado próximamente ahí oficialmente por el presidente electo José Antonio Kast. ¿Cuán complejo puede verse ese escenario cuando justamente, no sé, vimos hace algunos días esta suerte de paso en falso que dio Mara Cedini con el nombramiento de, por ejemplo, la ministra de Seguridad? ¿Cuán atento hay que estar justamente a ese equipo, el equipo de la CGO? Bueno, como tú lo dices, en política todo comunica, ¿no? Y hoy día se dice que gobernar es comunicar, claro, ¿no?, de alguna manera. Y evidentemente estas primeras señales son importantes. Efectivamente, se habla de que el gobierno quiere implementar un modelo de una vocería de gobierno estilo el que se usa en la Casa Blanca, claro, donde lo que hay es un speaker, que se llama, es una persona que transmite, ¿no es cierto?, las decisiones presidenciales y nada más. Vamos a ver si eso resulta, porque además se ha hablado de que va a haber un cambio porque la SECOM va a pasar a depender del segundo piso. Hay un rediseño de las comunicaciones que hasta ahora había sido manejada bien, ¿no es cierto?, salvo estas demoras, salvo el exabrupto que tuvo en la primera entrevista de prensa que dio un medio escrito, sí, Mara Cedini, ¿no es cierto?, en donde efectivamente dejó abierta y se movió en la ambigüedad respecto de cuándo había sido contactada la ministra de Seguridad Pública por parte del presidente electo, ¿no? Ahí se notó algo de falta de oficio, ¿no? El oficio se va adquiriendo en la medida que tú vas habitando el cargo, como decían, en este gobierno. Pero evidentemente ese es un elemento que hay que tener en cuenta en el diseño comunicacional. Sí, te lo preguntaba porque, por ejemplo, en el análisis, bueno, ahí ya vemos en la pantalla al presidente electo José Antonio Kast. Finalmente vamos a escuchar las declaraciones de José Antonio Kast. Gracias por acompañarnos una vez más a todos los que son parte de los medios de comunicación. Agradecerle también a todos los que nos siguen online a través de las distintas redes sociales. Quiero invitar aquí a Pedro Lea Plaza a que se ponga también aquí junto con nosotros, porque ha sido parte de este trabajo. Por ahí también está Alejandro Irraza, ahí está Cata Ugarte, ¿dónde está Benjamín? Instálate también, porque somos un gran equipo. Y quiero decirles que estoy muy contento de poder hoy día presentarles a nuestros subsecretarios, a nuestros delegados regionales. Gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado este tremendo desafío de asumir lo que será la conducción del gobierno a partir del 11 de marzo. Durante la campaña hablamos mucho de las emergencias. Emergencias que se centran en las personas. Personas que sufren por el tema de la inseguridad. Personas que sufren por la falta de atención oportuna, y en algunos casos digna, en temas de salud. Jóvenes que han perdido la esperanza de ver que su establecimiento educacional va a marcar la diferencia en su futuro. Familias que dicen no voy a contar con una casa propia porque ha aumentado el valor. Personas que anhelan rescatar sus costumbres, sus tradiciones, una vida de barrio tranquila. Sabemos que ninguna de estas situaciones es fácil de resolver. ¿Para qué hablar de la inversión que requiere Chile para alcanzar lo que es la mejor política pública, que es el pleno empleo? Pero todos nosotros, los que estamos acá, más los ministros que ustedes ya conocen, a los cuales excusamos de participar en esta reunión porque vamos a tener más adelante jornadas de trabajo intensas, pero sí cada uno de ellos requería la nominación de sus subsecretarios para todo lo que son los traspasos de un ministerio que dirige el actual gobierno a lo que vamos a tener nosotros. Era relevante encontrarnos. Hoy día algunos de los subsecretarios se conectaron online. Algunos de los delegados regionales, los menos, también se conectaron online. Tuvimos un gran encuentro de vinculación, de presentación, de desafíos. También se conectaron online. Tuvimos un gran encuentro de conocimiento, de vinculación, de presentación, de desafíos que tiene cada uno por delante.
tenemos ya el equipo completo, solamente nos falta una subsecretaría que es en el Ministerio de Defensa, en la cual estamos trabajando para encontrar a la mejor persona junto con el ministro Fernando Barros, pero podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen. Como les decía, en las próximas semanas, ya a fines de febrero, comienzo de marzo, vamos a tener una gran jornada de trabajo. Ustedes van a ir conociendo y van a tener a su alcance la información de cada uno de los delegados regionales, de cada uno de los subsecretarios, de los equipos que se van a ir conformando, y esperamos siempre tener la mejor relación con los medios de comunicación. Para nosotros es muy relevante cómo podamos dar a conocer cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles van a ser las exigencias que cada uno va a tener y que sea la opinión pública la que vaya juzgando nuestro trabajo en los próximos días. Tenemos desafíos inmediatos que parten el mismo 11 de marzo. Les hemos señalado a ustedes que tenemos un plan denominado Desafío 90, que en cada área tenemos acentos puestos y todos ya más o menos tienen claro que no va a ser un periodo fácil, pero va a ser un periodo de buen trabajo, como les dije, de alegría, del buen servir a cada uno, comprometido con esas urgencias sociales para recuperar, reconstruir nuestra nación. No sé si hay alguna consulta. Perdón, y quiero darle, antes de las consultas, la palabra a nuestra subsecretaria y también a uno de nuestros delegados. ¿Dónde está Germán? Constanza, por favor. Gracias, presidente. Bueno, no sé si me ven. Bueno, tuvimos una reunión muy provechosa donde básicamente estamos todos muy agradecidos de la confianza del presidente en llamarnos a conformar su gobierno. Nos hizo bastante hincapié el presidente electo en que tenemos que trabajar por el bien de Chile en temas urgentes como seguridad, como temas de reconstrucción y dando lo mejor de nosotros mismos para servir a Chile, para trabajar colaborativamente y sacar adelante este gobierno de emergencia, y lo vamos a hacer entre todos con todas las autoridades y todos los equipos de gobierno. Muchas gracias, Constanza. Y también nos acompaña en representación de los delegados regionales, el delegado de la región metropolitana, Germán Codina. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. La verdad que la reunión fue larga, presidente. Usted nos pasó muchos encargos, así que yo me hice un pequeño resumen que considero muy importante. Quiero, en primer lugar, junto con agradecer el honor que nos hace al llamarnos a ser parte del gobierno que usted dirige, indicarle a las personas la gran tranquilidad de que el presidente electo, José Antonio Kast, nos acaba de entregar ciertos lineamientos que son los que van a inspirar su gestión. En primer lugar, esta es una gran oportunidad para cambiar la vida a personas humildes, personas que necesitan un Estado eficiente, personas que necesitan autoridades dispuestas en terreno, pero sobre todo también con gran disponibilidad para trabajar en equipo. Estos son temas que el presidente nos ha indicado de manera prístina. Las personas están antes que las diferencias políticas. Las personas están antes que los partidos. Lo más importante es que desde el 11 de marzo, que vamos a estar en la calle, justamente entendamos que ese trabajo en terreno, codo a codo con las personas que más nos necesitan, es el gran mandato que ha recibido este gobierno para enfrentar también las emergencias. Sabemos que hay emergencias en salud pública, sabemos que hay emergencias en seguridad, en vivienda, en educación, en tantos ámbitos. Y por eso el presidente, de manera clara, también nos señaló a los delegados que van a estar coordinando acciones en todas las regiones del país, que va a ser muy estricto en el cumplimiento también del estándar ético y de probidad que él cree que debe inspirar a cualquier servidor público. Y ese también creo que es, de todas maneras, una muestra más de cuál es el sentido que le quiere imprimir el presidente José Antonio Kast a su gobierno desde el 11 de marzo. Y solo cerrar diciendo lo más importante que nos llevamos en este momento
no es solamente la inspiración de trabajar en equipo, sino que todos recordemos que primero están las personas. Y no sé si hay alguna consulta, duda de los distintos medios de prensa. Yo estoy muy tranquilo de que tenemos un muy buen equipo a nivel ministerial, a nivel de subsecretarios, a nivel de delegados regionales, y que un gobierno no comienza ni termina en el equipo de ministros, subsecretarios, delegados. Un gobierno es mucho más amplio que eso. He podido conversar con los presidentes de los distintos partidos políticos y creo que tenemos una muy buena relación. Y esperamos que esa buena relación se pueda ver reflejada en las próximas medidas que vayamos tomando, tanto a nivel legislativo como a nivel de estrategias de políticas públicas que no necesariamente pasan todas por el Congreso, pero yo creo que todos se van a dar cuenta de que hay un trabajo claro que se ha realizado con los ministros para que exista un buen trabajo en equipo con sus subsecretarios y que también ese trabajo esté muy bien coordinado con cada uno de los delegados regionales. Vamos a tratar de ordenarlo. Ahí van a ir dando las palabras para que todos podamos hacer la consulta. Sí, nosotros tenemos muy claro que uno de los desafíos que tenemos es el plan Escudo Seguro. Así lo hemos visto con la ministra de Seguridad, lo hemos visto con el ministro del Interior y hemos mirado el cómo generar la mejor articulación, tanto con las autoridades locales como son los gobernadores, que tienen un rol muy importante en esto, también con algunos temas legislativos que tendremos que analizar y no descartamos la figura de un comisionado especial para la macrozona norte que esté encargado de supervigilar lo que es el plan escudo fronterizo en conjunto con la ministra de Seguridad, con quien hemos tenido varias reuniones, varias experiencias también de poder observar situaciones en otros países y en base a lo que hemos observado en otros países, en base a la realidad local, tomamos la decisión de que vamos a conformar lo que denominamos la macrozona norte, con la posibilidad de tener un comisionado que, si bien no tiene atribuciones ejecutivas, sí puede ejercer un rol de coordinación con las 3 delegaciones regionales y muy complementado con el trabajo que vamos a realizar desde Interior, desde Justicia, desde Defensa y desde Seguridad. Ustedes también saben que vamos a hacer una innovación en lo que son los comités de trabajo que vamos a tener los días lunes. Vamos a partir con un comité de seguridad, seguiremos con un comité económico para el tema de inversiones y trabajo y seguiremos con el comité político. Por lo tanto, hemos hecho los ajustes necesarios para un mejor desarrollo del trabajo que venimos planificando y mostrando ya hace varios meses. Presidente, buena tarde. Sobre los delegados presidenciales que acaba de designar y nombrar, ¿qué relación esperan que ellos tengan con los gobernadores regionales de cada región y si es que a lo largo de su periodo de gobierno va a avanzar definitivamente hacia su eliminación, puesto que el actual gobierno prometió precisamente eliminar estos cargos, pero no pudo cumplirlo? Sí, yo a los mismos delegados les comenté que el año 2017, la primera vez que me presenté candidato presidencial y tuve que ir a encuentros con parlamentarios respecto del tema de los gobernadores regionales, siempre discutí el cómo se iba a implementar esta medida y el año 2021, cuando me tocó ir al primer encuentro de gobernadores regionales electos en la zona de Bío Bío, los que eran candidatos, creo que casi todos dijeron que se iban a eliminar los cargos de delegados regionales y fui el único que dije que no los iba a terminar, porque claramente son la cara visible del presidente de la República. Nosotros somos una nación, no somos una república federal. Eso no quiere decir que en la medida que haya mayores normas de transparencia, de control,
a los gobernadores les vayamos dando más atribuciones y más recursos. Eso lo he conversado con distintos gobernadores. Yo hago una diferencia entre 6 gobernadores que asumieron en la última elección y los 10 gobernadores que ya están en su segundo mandato y que no pueden ir a la reelección. Yo hablo de esta nueva generación de gobernadores que tiene que marcar un antes y un después en cómo administrar los fondos que son de todos, y en la medida que los gobernadores vayan aceptando auditorías anuales de su gestión, de ir priorizando el buen uso de los recursos en temas de urgencias sociales, bueno, nosotros iremos entregando más atribuciones, pero primero tenemos que ir aclarando situaciones que se han ido dando y que siguen cuestionando a algunas gobernaciones en temas de convenios, en temas de entrega de recursos. Creo que tenemos una gran posibilidad con esta nueva generación de gobernadores, con algunos gobernadores que ya en su segundo periodo y que han fortalecido los desarrollos locales, más los delegados, de trabajar efectivamente por las necesidades más urgentes, que en el norte será el tema de la vivienda, porque tenemos un tema de campamentos muy importante, fruto de una migración irregular. Podremos en el sur ir viendo situaciones como el agua potable rural, de los APR, que se ha visto muy afectado. Podremos ir anticipándonos también a ciertas posibles catástrofes que vienen con una buena planificación en conjunto, en el trabajo conjunto de gobernadores con delegados presidenciales. Gracias, presidente. Los invitamos ahora, por favor, a mantenerse en su lugar para hacer una foto oficial, por favor. Gracias. Bueno, ahí teníamos las palabras del presidente electo, José Antonio Kast, en la presentación de lo que fueron sus subsecretarios, también sus delegados, y ahora esta fotografía oficial, ¿no es cierto?, que va a inmortalizar este momento, este día sábado 7 de febrero, con quienes van a ser entonces los primeros representantes en las 16 regiones del país, también en las subsecretarías que van a acompañar a cada uno de los ministerios. Joaquín San Martín está ahí en el lugar, vamos a ver si tomamos contacto con él. Así es, Marián, ustedes lo escuchaban muy bien, declaraciones por parte del presidente electo José Antonio Kast, quien aprovechaba de hacer esta presentación, una reunión que se extendió por bastante minutos. Se tenía contemplado que este punto fuera a las 13 horas, finalmente ya lo hace más bien cercano a las 3 de la tarde, una reunión que se había extendido principalmente porque cada uno de ellos se fue presentando, y ustedes ven en este podio a 30 de los subsecretarios y a 15 de los delegados. Son los que alcanzaron a llegar, los otros se pudieron conectar de forma online, y es parte también de lo que se documentaba, en este caso el presidente electo, donde respondió varias preguntas. Una de ellas tiene que ver con la ausencia de figuras políticas, si pudo hablar con los presidentes de partidos. Él comentaba y decía que ha hablado, ha tenido una comunicación directa con los diferentes timoneles de las colectividades, no solamente eso, sino también el trabajo. Recordemos que acá hay mucho, en este caso subsecretario, que ha sido un nombre designado de alguna forma en conversación con los propios ministros, que fueron conocidos el pasado 20 de enero. No solamente eso, sino también la ausencia de figuras, exfiguras, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Orden en el norte. Recordemos que finalmente no se elige dentro de los delegados a figuras de las Fuerzas Armadas, en el caso de la zona norte. En este caso el presidente lo decía, que no se descarta la figura de un comisionado en la frontera norte, y también lo que tiene que ver con la relación de los delegados y los gobernadores. Parte entonces de lo que vimos ahí. Está el presidente electo José Antonio Kast saludando a cada uno de ellos para luego ya terminar con esta ceremonia. Palabras más bien que duraron un poco. Tampoco se tenía contemplado, ojo Marián, que el presidente diera un punto de prensa, que respondiera a las preguntas. Finalmente lo realiza con 3 preguntas que realizan acá los colegas luego de esta presentación de los 40 subsecretarios y también los 16 delegados presidenciales. Así es, Joaquín San Martín, nos vamos a quedar con tu imagen. Muchas gracias por ese trabajo ahí desde el Hotel Radisson Blu en la comuna de Las Condes, en esta presentación
de los subsecretarios y de los delegados. Marco, analicemos brevemente lo que ha sido esta declaración también del presidente electo, donde también confirma 2 puntos que habían rondado en las últimas horas que tienen que ver con este comité de seguridad, ¿no es cierto?, que se va a diferenciar de lo que actualmente hoy existe, que es el comité político, donde, ¿no es cierto?, están los ministerios más cercanos al presidente y donde se toman las decisiones más importantes. Lo que dice el presidente electo es que efectivamente van a tener este comité donde, por ejemplo, van a estar las carteras de defensa, de justicia, de interior, de seguridad, para analizar lo que también son las medidas de seguridad más importantes y lo más urgente que ha sido parte también, o que fue parte de su campaña. Sí, de alguna manera busca materializar, creo yo, el relato que había tenido durante la campaña de un gobierno de emergencia, en donde la emergencia fundamentalmente está puesta en los temas de seguridad y orden público, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta innovación pública de cómo gestiona los problemas, ¿no es cierto?, como lo señaló él, con 3 comités que van a desarrollarse el día lunes, ¿no es cierto?, es probablemente una expresión de ese gobierno de emergencia, porque claro, hasta ahora era muy abstracto, ¿no?, cómo se materializaba esto. Bueno, y lo acaba de decir, ¿no es cierto?, la bajada va a estar expresada, ¿no es cierto?, en esta reunión de los ministros del área que van a, digamos, abordar los temas específicos de ese sector, seguridad, economía y política, como lo pegan de eje, de una manera más eficiente, al parecer, ¿no es cierto?, así lo ha definido el gobierno entrante, para abordar el problema más que como se hacía hoy día con un gran gabinete, ¿no es cierto?, que veía todos los temas al mismo tiempo, pero que era difícil poder concretar algunas medidas en el seno de ese gabinete. Probablemente que hay una innovación de gestión pública que vamos a ver cómo resulta para abordar, ¿no es cierto?, o para materializar y abordar, ¿no es cierto?, los desafíos que él planteó como su gobierno de emergencia. Así es, y también vamos a ver cómo funciona esta nueva figura, este comisionado especial para la macrozona norte que dice el presidente electo, sin atribuciones ejecutivas y para la coordinación con las autoridades regionales, así que también ese es un punto al que hay que evaluar una vez que ya empiece su mandato el 11 de marzo. Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, muchas gracias como siempre por acompañarnos acá en 24 horas al día. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con las informaciones de nuestro país. Les contamos que un liceo de Valparaíso sufre a causa de la delincuencia. En menos de un año ha sido víctima de 3 robos, siendo el último avaluado en cerca de 10 millones de pesos. Scarlett Aravena tiene todos los detalles. Scarlett, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marian? Claro, un hecho bastante indignante es lo que ocurre aquí donde nos encontramos, un costado del Liceo María Luisa Bombal de Playa Ancha en la comuna de Valparaíso, porque no han sido ni una ni dos, sino que 4 veces solamente en enero de este año los robos que han sufrido en este establecimiento. El último, tal como lo mencionabas, fue el pasado jueves. Y cómo ocurren estos hechos, uno quizás podría pensar que esta situación ocurrió durante la madrugada, sino que más bien todo lo contrario. Esto ocurre a pleno sol del día, durante la mañana, a través de una coordinación que tiene el Servicio Local de Establecimiento Público, que está a cargo de este liceo, en coordinación con cámaras de seguridad en vivo. Pudieron dar cuenta de movimientos de 2 individuos en este establecimiento. Sin embargo, al hacer la coordinación con carabineros y llegar al establecimiento se dieron cuenta de que no había nadie. Es por eso que a eso del mediodía, a las 12 del día, entonces se retiran de este establecimiento. Sin embargo, a las 2 horas, es decir, a las 2 de la tarde, nuevamente las cámaras de seguridad que ellos tienen en sus celulares dan cuenta de movimientos. Es ahí cuando se dan cuenta, ustedes quizás podrán verlo en la imagen que se está mostrando a través de las pantallas, cómo ingresan entonces estos delincuentes, 2 delincuentes que gracias a la coordinación del SLEP entonces con carabineros llegan rápidamente hasta este lugar, pudiendo detener a uno de los delincuentes. Este delincuente ya tenía antecedentes
se encuentra en estos momentos en prisión preventiva y la Fiscalía dictó 60 días entonces para poder realizar la investigación. Con respecto al otro sujeto, arrancó y se están haciendo las diligencias correspondientes para poder dar con su paradero. Nosotros el día de hoy, mientras estábamos reporteando, entonces pudimos obtener algunas declaraciones de Javier Mancilla, quien es jefe de gabinete del SLEP, y quien también fue parte de la detención entonces de estos dos individuos. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Pudimos detectar el ingreso de dos individuos al Liceo María Luisa Bombal, el cual levantó una alerta en los protocolos dentro del servicio local y contacto con carabineros, quienes junto con los funcionarios del servicio local pudieron capturar a un individuo y otro escapó, que estaban haciendo destrozos y robos dentro del establecimiento educacional. Como vivo muy cerca de acá, básicamente no es la primera vez. Esto ya es recurrente, las autoridades saben este proceso, el colegio tiene muchas vulnerabilidades y lo que roban es alambre, cobre, todo lo que es, y son personas que de una u otra forma todos conocen. El día de ayer ya ingresó a nuestro servicio y a nuestro establecimiento el equipo de mantención, la empresa con la que contratamos para poder cubrir los daños que hicieron con el tema de las cañerías y todos los implementos que reducieron. Son más de 10 millones de pesos los que nosotros tenemos que invertir en estos momentos, dinero que tenemos que sacar de otras líneas presupuestarias que no estaban consideradas para esto, porque estamos a 20 días de iniciar el año escolar. Scarlett, muchas gracias por ese completo informe desde la región de Valparaíso. Que estés muy bien, muy buenas tardes. 24horas.cl. Sí, y acá estamos ya en el bloque de 24horas.cl, uno de nuestros bloques favoritos en 24 horas al día, porque todo lo que usted no sabe está ahí. Y para también conocer lo último, estamos con la Connie Jorquera. Connie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Marian, muy buenas tardes y también a todos quienes nos están viendo desde sus casas. Así es, bienvenidos a nuestro espacio web donde vamos a recorrer todas las informaciones que han marcado tendencia durante estas últimas jornadas. Y les comienzo contando que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, hizo un llamado a postular al subsidio al empleo joven, beneficio estatal que entrega dinero a personas para complementar sus remuneraciones. De acuerdo a lo informado por el organismo, el subsidio consiste en una cantidad de dinero que se paga tanto a trabajadores como también a los empleadores. Pero ahora, ojo, ¿quiénes reciben el subsidio al empleo joven? Bueno, déjenme comentarles que esta ayuda está dirigida a los trabajadores dependientes e independientes que tengan cotizaciones al día. También es necesario pertenecer al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. La ayuda puede llegar a entregar hasta 44.000 pesos al mes y también al año un monto de 678.000 pesos. Ahora, ¿hasta qué edad se paga este subsidio? Bueno, todo el detalle de esta información lo tenemos obviamente en nuestro sitio web. Por ejemplo, las personas deben tener entre 18 y 25 años. Ahora, ¿qué gana el empleador? La empresa empleador tiene derecho, en base al CENSE, a un aporte monetario mensual equivalente a 1/3 del monto destinado al beneficio. Y muy importante, ¿cómo postular? Bueno, ustedes deben ingresar a nuestro sitio web de 24horas.cl y acá van a pinchar el link, depende si ustedes quieren postular como trabajador o como empleador. Ahí pinchamos y esto nos lleva directo a la página del CENSE. Nosotros acá apretamos ingresar y aquí tienen 3 opciones. La primera es si lo quieren hacer como persona ciudadana con su clave única. También si quieren ingresar como empresa, ahí con su clave tributaria y también utilizando su clave CENSE. Pero nosotros seguimos avanzando con las informaciones que han estado marcando nuestra página web y es que las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso importado del sarampión en el territorio nacional. Se trata de un lactante de 11 meses que ingresó al país luego de un viaje a México y que no contaba con su registro de vacunación. Actualmente el lactante se encuentra en buen estado de salud y ya completó su periodo de aislamiento. Y debido a este nuevo caso importado, las autoridades han enfatizado en la importancia de la vacunación de ciertos grupos para combatir el sarampión. Y acá en nuestra página web tenemos el detalle de los grupos prioritarios
para vacunarse con el sarampión. Por ejemplo, los niños y niñas, vacunación obligatoria a los 12 y 36 meses de vida. También personas nacidas entre 1971 y también en 1981. Y por supuesto también trabajadores y estudiantes que viajen al extranjero. Ahora, ojo, ¿cuáles son las características del sarampión? Acá en nuestra página web y también en el código QR que está apareciendo en este momento en sus pantallas. Ustedes pueden ingresar a nuestra página y aquí tenemos todo el detalle, cuáles son las características, cuáles son los síntomas y también, muy importante, qué hacer si presento alguno de estos síntomas. Por ejemplo, deben utilizar mascarillas inmediatamente, también acudir a un centro de salud a la brevedad, evitar el contacto con otras personas e informar sobre sus antecedentes de viaje. Y ya para ir finalizando por nuestro recorrido de las informaciones más relevantes en nuestra página web, les comento que a partir de este lunes 2 de febrero ya se comenzó a implementar el aumento de la PGU. Beneficio que alcanzó los 250.000 pesos para todas las personas de 82 años o más y hasta los 231.000 pesos para quienes tengan entre 65 y 81 años. El cálculo se realizó en relación a la variación del 3.45% registrada por el IPC en el tramo de enero y diciembre del 2024. Ahora, ¿cuándo se verán beneficiadas las personas de 65 años? Muy importante, bueno, la reforma de pensiones cuenta con un calendario donde se establece que quienes reciban el monto máximo de la pensión garantizada universal estatal PGU y el periodo en que se les va a otorgar este dinero. En concreto, esto va a ser desde septiembre de este año y les va a corresponder a las personas de 75 años. También en el mismo mes, pero ya del año 2027, va a ser el turno de quienes tengan 65 años o más. Ellos van a recibir el beneficio ya para el próximo año. Y obviamente todo el detalle de estas informaciones las encuentran en nuestra página web y también en el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Así es, Connie, vamos completamente informados con todo, así que ahí la invitación a 24horas.cl. Que esté muy bien, gracias, muy buenas tardes. Nos vemos. Ya, nosotros nos vamos ahora hacia la región del Biobío porque lamentablemente estafaron a damnificados por el mega incendio en el sur del país. Una familia depositó más de 400.000 pesos a un falso comité de vivienda. Sofía Veloso tiene todos los detalles de esta noticia. Sofi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Marian. Partamos con la buena noticia de todo esto, y es que la mujer que estafaba a las personas fue detenida y puesta en prisión preventiva la jornada de ayer, después de que justamente las personas afectadas y estafadas hicieran una denuncia a la PDI y a través de esa investigación pudieran dar con su paradero, que de hecho vivía en los Andes, en la región de Valparaíso, y estafaba a personas en la región del Biobío, y como les decía, fue puesta en prisión preventiva. Ahora bien, ¿cómo realizaba estas estafas? ¿Cuál fue su modus operandi? Bueno, a través de la aplicación de Facebook había un grupo llamado Comité de Vivienda que era para el sector de Talita Cum en Tomé, específicamente en el sector de Punta de Parra. Y ya se habían dado cuenta las personas de este comité que alguien había entrado a esta cuenta y estaba realizando publicaciones ofreciendo últimos cupos en este proyecto habitacional. Proyecto que, por cierto, había sido entregado y ya las personas estaban viviendo en ese lugar hace un año exactamente. Por lo tanto, les había llamado la atención que este grupo de Facebook volviera a estar activo y que una persona estuviera ofreciendo estos cupos. Ahora bien, las personas que lamentablemente cayeron en esta estafa contactaron a través de este grupo de Facebook a la estafadora, una mujer mayor de edad, y esta mujer de inmediato les daba su número de teléfono y comenzaba a pedirle una serie de documentos que hacía que a los ojos de las personas que estaban pidiendo estos cupos fuera bastante realista y bastante serio, ya que les pedía su ficha social, su copia de carnet, les pedía su situación de residencia, etcétera, y finalmente les decía que como iban a formar parte de este comité de vivienda tenían que pagar unas cuotas atrasadas, entre comillas, de al menos unos 300, 400 o 200.000 pesos. Ahí variaba según
la persona con la que estuvieran hablando e inmediatamente esta mujer les daba una cuenta para que le transfirieran el dinero. Justamente ahí es cuando las personas comenzaban a sospechar de esta situación, ya que le pasaba una cuenta, el banco la rechazaba, le pasaba una segunda, la rechazaba y finalmente una tercera funcionaba y la persona ya tenía en su poder el dinero. Quiero que escuchemos las declaraciones de los vecinos y de las autoridades al respecto de esta estafa. Ellos me preguntaron si yo postulaba sola o con una carga, si es que yo tenía como el dinero que ellos me estaban pidiendo, a cuál yo quería postular, si era el DS19 o entiendo que hay más. Y me pidieron el registro social de hogares, la cartola, certificado de nacimiento mío, de mi hija, fotocopia de carnet, un montón de documentos y requisitos que yo tenía que cumplir. Porque ya me mandó un documento del supuesto comité de vivienda y lo busqué en internet y salía que ese comité efectivamente existió, pero que esas casas ya se entregaron el año pasado. Yo hice la denuncia ayer en la PDI oficialmente y no sé cómo van a ir a eso. O sea, a mí lo que me interesa es como que no le pase a nadie más. Yo sé que la plata no la voy a recuperar y tampoco es un monto exuberante. Nos enteramos que existía un grupo en Facebook que se llamaba Comité, pero usaba nuestras fotos de cuando éramos comité, incluso para dar la calidad de seriedad. Usaba una resolución del Serviu que se había emanado en favor de nosotros cuando obtuvimos los subsidios. Eran contactadas vía telefónica, en la cual sujetos se hacían pasar por integrantes de un comité de vivienda. Para poder realizar eso, ellos requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480.000 pesos, 385.000 pesos. Claro, las personas damnificadas perdieron al menos entre 200.000 pesos y 400.000 pesos, como les decía, dependía de la cuota que esta estafadora les decía que debían pagar para formar parte de este comité y como ya les adelantaba, ella fue detenida, puesta a disposición de la justicia y ya está en prisión preventiva por estas estafas reiteradas. Ahora bien, esta investigación continuará, ya que no solamente estaba ella como estafadora, sino que al menos otros 2 hombres de quienes correspondían las cuentas bancarias a las que las personas transferían el dinero. Por lo tanto, podría ampliarse la investigación hacia ese lado, por así decirlo. Ahora bien, la recomendación para las personas damnificadas por los incendios, que se puede entender que por la necesidad y la desesperación están buscando una vivienda, es que toda la información debe ser oficial, corroborar y siempre buscar cualquier información relevante que le pueda dar seguridad antes de transferir a una persona. Ya nos decía una de las personas estafadas que había sido una conversación muy rápida de prácticamente un día en el que esta mujer muy bien hablada, con muy buenos modales, aún así muy insistente, le decía que debía transferir rápidamente o si no iba a perder el cupo. Así que el llamado es a tener ojo con ese tipo de circunstancias, especialmente el difícil momento que estamos viviendo en nuestra región, Marian. Así es, Sofi, siempre en páginas de las autoridades y si tiene alguna duda también preguntarle a alguien cercano para poder corroborar la información. Muchas gracias por ese reporte, que estés bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en 24 horas al día y como siempre los dejamos invitados con Benjamín, por supuesto, a seguir en la transmisión de Canal 24 Horas, 24horas.cl y Televisión Nacional de Chile. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Presentamos 24 horas al día.